Grabar. Pues buenas tardes, como os estaba diciendo, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Gracias por sumaros a este ratito extra que os vamos a robar. Espero que sean no más de 30-35 minutos, donde vamos a hablar sobre la saturación, la atención y la cultura audiovisual. Para todos aquellos que no me conozcáis, si es que alguno no me conoce, mi nombre es Yolanda López López, soy docente en la Universidad Internacional de La Rioja. Y hoy inauguramos la primera de una segunda edición de ciclo de charlas del proyecto Educar la Mirada, ¿vale? Desarrollar habilidades críticas en el ámbito artístico y cultural. Es un proyecto de innovación docente en el que trabajamos 7 compañeros, muchos de vosotros ya los conocéis: Javier, Vanessa, Pablo, Clara, Diego, Jorge y servidora. Y es un proyecto en el que intentamos ahondar en 3 cuestiones claves. La primera es analizar de modo crítico la información visual que recibimos, especialmente en el contexto de la cultura y de las humanidades. Después, intentamos también poder desarrollar habilidades especializadas en la interpretación visual, en el campo concreto de los profesionales de la gestión cultural, de la producción audiovisual, de la producción fotográfica, de la crítica del arte y de todos nosotros como público general, ¿no? Y finalmente, la tercera vía de investigación se centra en sensibilizarnos sobre los efectos de la hiperestimulación visual en la percepción y también en el procesamiento de la información ante la omnisciencia de pantallas que nos rodean, ¿no? En esta tercera línea es en la que está sentada la charla de hoy, que, como os decía, intentaré que no se demore más de 30 minutos y que os propongo primero realizar una exposición o compartir con vosotros algunas ideas y después, si queréis, pues comentarios, dudas y nuevas incorporaciones, ¿vale? Mi intención es, en los próximos minutos, bajo ese título de Ritual al ruido, el colapso en la atención en la cultura audiovisual, reflexionar primero sobre nuestra condición como espectadores. También, ojo, con los cambios que hemos sufrido como público que somos de cine, pero también de televisión, y de forma análoga o de forma paralela, observar cómo afecta esto a los cambios en las narrativas y, sobre todo, lo más importante, preguntarnos qué queda del acto de mirar cuando vemos todo, pero en realidad no observamos nada, ¿no? Estamos viendo una imagen de un cine de los años 50 en Estados Unidos, de un público emocionado, ¿no? Fervorosamente, porque, como bien sabemos, desde finales del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX, las pantallas de cine congregaron en sus espacios la mirada colectiva que aprendía a soñar, ¿no? En la penumbra de esos recintos, ¿no? En gran medida el cine sustituyó al relato oral y lo que hacía era convertir esa experiencia en un rito compartido, ¿no? Donde se fue década a década forjando un imaginario común de gestos, de mitos, de emociones, que logró además enseñar a generaciones enteras, ojo, a verse y a pensarse a través de esas mismas historias, ¿no? También, que no era poco, a viajar a épocas y a lugares desconocidos hasta entonces. La asistencia regular a las salas de cine no fue solo una práctica cultural, ¿vale? Sino un rito social que moldeaba hábitos cotidianos y simbólicos. Y hablo en pasado porque evidentemente la asistencia a las salas está decayendo, pero también porque está muy apegado al surgimiento del consumo de masas, ¿no? Del público, por antonomasia. Las salas de cine, los modelos de auditorios y teatros que integraban las proyecciones cinematográficas iban surgiendo en los entramados urbanos de pueblos, de ciudades, y ahí nuestra condición de espectadores integraba un calendario semanal, las sesiones dominicales, los estrenos de los viernes, y ordenaba el tiempo de ocio de las clases obreras, de las clases medias y de la juventud, sobre todo, ¿no? En gran medida el público aprendió a emocionarse colectivamente, a reír, a llorar, también a aplaudir, ¿no? Creando una emoción compartida. Y todo eso además generó que la sala impusiese unas normas de conducta modernas, ¿no? La solicitud del silencio, algo que es vital, que es la atención sostenida en el tiempo. Ojo, la convivencia con desconocidos en espacios cerrados o el respeto de turno, ¿no? Para entrar a la sala, para acceder a la fila. Esto no era algo ajeno. De hecho, en las primeras décadas de exhibición del cine, las normas se proyectaban como diapositivas mientras se cambiaban los rollos de las películas, ¿no? Y daban indicaciones como las que estáis viendo. Por favor, quítense el sombrero, damas y caballeros, para evitar no tapar la visión a las filas que se sientan más, bueno, en la zona trasera, o prohibían hablar en voz alta, silbar, o solicitaban que solamente se aplaudiese con las manos, ¿no? Y con los pies, porque muchas veces se taponaba con los pies.
Evidentemente esas normas, dentro de un rito colectivo como es asistir a una sala de cine, fueron modificándose y fueron instaurándose a lo largo de las décadas, ¿no? Incluso a día de hoy, donde hablamos también de la puntualidad, la importancia de llegar a tiempo, de evitar interrumpir a otros, de apagar el móvil, cosa que no ocurre siempre, ¿no? Porque la luz y las notificaciones son muy molestas. No invadir el espacio de al lado, no, bueno, no armar alboroto, no fumar, ¿no? Una condición que estuvo muy presente en las salas durante años también. Si bien es cierto, como espectadores hiperestimulados, como público del siglo XXI, hasta esas normas parecen asignatura pendiente en el tiempo de hoy, presente. Lo más importante es primero pensar qué pasa en nuestro cerebro, cómo actúa nuestro cerebro cuando asistimos a una proyección en una sala de cine, ¿vale? Porque lejos del que pudiera pensarse, no es una experiencia pasiva, es una experiencia que activa una orquesta completa de redes neuronales. Los últimos estudios hablan de 24 redes neuronales que lo que hacen es procesar imágenes, sonidos, narrativas y emociones, ¿no? A través de ellas evaluamos información y los procesos requieren el reconocimiento de caras, la interpretación del habla, la percepción del movimiento, la identificación de objetos. Somos capaces de realizar un seguimiento narrativo, diferenciando, por ejemplo, entre una escena de acción donde lo que prima es la percepción o el procesamiento sobre el movimiento, mientras que en un diálogo complejo priorizamos el lenguaje y la atención social. Es decir, que el cine activa no solo nuestras emociones, sino nuestra capacidad de comprender y de vivir la vida de los demás en varios mecanismos cerebrales, ¿no? El primero es la red de percepción social. Entendemos relaciones, entendemos roles de los personajes. Segundo estaría la red de mentalización, que es cuando logramos inferir pensamientos y estados internos de personajes. Esto está muy relacionado además con la corteza prefrontal medial. O el procesamiento emocional. Sentimos miedo, sentimos ternura, sentimos placer, sentimos tensión, reaccionamos, ¿no? Como si viviéramos esa escena y eso está directamente vinculado con el sistema límbico y la amígdala. Es más, estudios o investigaciones recientes como Yale Scientific muestran algo realmente curioso, que es que cuando vemos una película en grupo se induce una sorprendente sincronización neuronal entre espectadores, es decir, hasta el 70% de la corteza cerebral puede activarse de forma paralela. Es decir, que el ritual de ir al cine no es solo cultural o social, nos ayuda a construir, a generar esa arquitectura cognitiva que favorece tres elementos claves y fundamentales: la atención profunda, la inmersión emocional y la memoria narrativa. Pero ¿qué es realmente lo que ocurre en una sala de cine, ¿no? Y hay muchos estudios desde el enfoque de la psicología, de la neurociencia, los estudios de la percepción y la teoría del cine confirman cómo los factores físicos estructurales de una sala de cine son variables que afectan directamente a nuestra mejora de atención, a nuestra memoria y nuestra inversión. La primera, aunque pueda parecer muy obvia, es el tamaño de la pantalla. No solo es mayor tamaño, es más presencia, ¿vale? Las pantallas grandes generan mayor implicación, se nos dilatan más las pupilas, por ejemplo, ¿no? Y los tiempos de reacción son distintos porque logramos mantener mayor atención sostenida. El cerebro interpreta la gran pantalla como un entorno dominante, es decir, ocupa nuestro inmenso campo perceptivo y reduce la entrada de estímulos irrelevantes, ¿vale? Algo que es clave para el aprendizaje narrativo y audiovisual. Por eso, cuando vemos una película en una sala de cine, se producen comentarios más extensos, mayor implicación crítica y un recuerdo mucho más rico frente a otros visionados, por ejemplo, en el ámbito doméstico o en pantallas, ¿no? El segundo elemento será el sonido envolvente. En una sala de cine, el sonido no procede de una única fuente, ¿vale? Como en la televisión. O a priori lo que ocurre en la mayoría de las televisiones. Es decir, el sonido de una sala de cine nos envuelve corporalmente, dirige la atención sin necesidad de esfuerzo consciente. Esto resulta crucial para aprender a leer atmósferas, para aprender a leer emociones, para algo fundamental que es aprender a leer silencios, tensiones, es decir, no solo los diálogos con los que nos involucramos, ¿vale? El audio tridimensional aumenta un estado propio que es el de dejarnos fluir, el de la concentración y una implicación emocional. El tercero atiende a la oscuridad, y esto no nos pilla de sorpresa. Menos estímulos, más memoria. La penumbra no es solo un requisito técnico dentro de una sala de cine, sino que tiene efectos cognitivos medibles que han sido constatados, ¿vale? Estudios sobre iluminación muestran que niveles de luz más bajos lo que en realidad favorecen son nuestros procesos de memoria, mientras que la luz intensa favorece la alerta y la vigilancia, ¿no?
Ahí encontramos trabajos de estética y fenomenología del cine que subrayan cómo la oscuridad facilita un estado de absorción muy similar al que provoca una ensoñación, ¿vale? En realidad se reduce nuestra autoconciencia y nuestro pensamiento disperso. El espectador en una sala de cine en oscuridad piensa menos en sí mismo, entra más fácilmente en el ritmo de la experiencia y consolida mejor lo vivido. Después hay una cuestión meramente física, que es la restricción del cuerpo y del entorno. Menor tarea, mayor aprendizaje. Es decir, no podemos caminar, no podemos pausar lo que estamos viendo, no podemos cambiar el contenido, no se consulta el móvil o al menos se dificulta. Los datos señalan que se consume o se consulta el móvil hasta 3 veces menos que en el cine en casa, por ejemplo. Y las películas se valoran mejor y se recuerdan más intensamente por eso, ¿vale? Incluso siendo la misma película. Es decir, que el cine protege la atención imponiendo condiciones que hoy en casa tenemos que ser muy conscientes o construir de forma muy, muy activa. Y finalmente ese término maravilloso, el de la neurocinemática, ¿vale? El cine sincroniza cerebros. Estudios que muestran que durante el visionado colectivo en sala, las respuestas cerebrales de los espectadores tienden a sincronizarse, ¿vale? Especialmente en escenas bien construidas, de forma narrativa. Por ejemplo, hay varios estudios sobre secuencias de psicosis de Hitchcock, sobre la actividad cerebral del público que sigue los ritmos y las tensiones de la puesta en escena. Y eso es algo mucho más difícil de conseguir en entornos fragmentados. Pero evidentemente estamos hablando de una perspectiva un tanto teórica, ¿no? Porque nuestros hábitos, nuestro consumo cultural y de entretenimiento ha variado, ¿no? Nuestra presencia en las salas ha disminuido y nuestros hábitos audiovisuales también se han visto modificados. Por ejemplo, os traigo aquí algunos hitos. Entre el año 2008 y 2012, bueno, surge la crisis económica y ahí empieza la gran caída de la asistencia del público a las salas. Entre el 2015 y el 2018 surge la expansión de las plataformas OTT, de la televisión digital, el en streaming, y de hecho la televisión lineal tradicional pierde ya su capital, su eje vertebrador. Ya no sé, lo que prioriza no es ver la tele en directo, dicho de otra forma, ¿vale? En el año 2020 supuso un parón para todos, ¿vale? Es el año de la pandemia, el año por antonomasia de los confinamientos, el año de las pantallas, donde evidentemente se disparó de forma inaudita el consumo doméstico. Mientras tanto, entre el año 2021 y 2023 se normalizó el consumo híbrido de televisión, es decir, televisión lineal junto a la televisión a la carta, digital, streaming, y también el uso de la multipantalla, ¿vale? No solamente vemos la televisión, sino que consumimos otras pantallas a la vez que la estamos viendo. Y de hecho, en 2024 y 2025, la second screen, la conocida como segunda pantalla, ya ha dejado de ser una excepción, es una norma cultural. Mientras tanto, el cine ha seguido sin recuperarse. Traigo algunas cifras, ¿vale? De cómo ha cambiado, por ejemplo, el cine, cómo esa asistencia ritual a las salas, al consumo doméstico. Os traigo algunas cifras actualizadas. El cine, evidentemente, no ha recuperado sus niveles de audiencia prepandemia. Consumimos o vemos cine principalmente en el ámbito doméstico, no en las salas. En España, por ejemplo, entre el año 2019 y 2024 ha caído casi hasta un 38% las asistencias. Además, ahí está. Tenéis alguna imagen, ¿no? de encuestas y estadísticas. La mitad de la población no va nunca o casi nunca al cine y como veis, la que accede alguna vez lo hace con periodos de tiempo bastante largos, ¿vale? Mientras tanto, se ha disparado el consumo de plataformas OTT y de la televisión digital. Más del 93% de los hogares españoles cuentan con conexión a Internet y consumen contenidos online. El uso de plataformas OTT, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movistar, todas las que queráis, en streaming y, ojo, los contenidos fragmentados en vídeos y de redes sociales. Y finalmente, constatamos que el ámbito doméstico, el hogar, se ha convertido en el eje principal del consumo audiovisual, ¿vale? Ojo, un ámbito doméstico que además se diversifica. No, los miembros o quienes conviven en la misma casa ven cada uno desde un dispositivo la tele. No comparten el mismo espacio ni por supuesto, los modos de ver la tele. ¿Vale? En cuanto a esos second screen, a la segunda pantalla, también traigo algunos datos bastante significativos. Más o casi la mitad de los espectadores de televisión hoy en día consumen a la vez que están viendo la tele, consultan otra pantalla, una tablet, un portátil, en el 93% de los casos, 94%, un smartphone, un teléfono inteligente. Esto, ojo, difiere o debemos de matizar, ¿no? Por un lado está, evidentemente, el hábito compulsivo que tenemos de mirar el móvil cada poco,
nuestro enganche a estar conectados siempre, pero ojo, también es una herramienta, es una estrategia deliberada de televisiones y plataformas para afianzar audiencias, para aumentar su compromiso, el engagement, ¿no? Y prolongar la relación con el contenido. Muchas veces cuando está relacionado con el programa se nos invita pues a la conversación social, ¿no? A comentar a través de redes, a votar, a realizar aportaciones en la página web, a veces se nos ofrece contenido extra, el making of, entrevistas especiales, todo lo que sea para retener al espectador. Que ojo, nos convierte en todo eso en usuarios activos, pero muy medibles, que es lo que más les interesa, ¿vale? El Big Data. Porque eso va a abrir nuevas vías de monetización para las plataformas y las productoras. La mayor parte de las acciones que llevamos a cabo cuando estamos viendo la tele y revisamos nuestro móvil es consultar redes sociales, a veces navegar por internet y ya veis que en un porcentaje más bajo buscar información sobre algo que estamos viendo. Es decir, que el consumo audiovisual es cada vez más simultáneo y menos secuencial, ¿no? El espectador se ha convertido en un multitarea estructural. La atención fragmentada ya es una condición dentro de nuestro perfil de espectadores, ¿no? Y podríamos pensar que, evidentemente, sí, de forma masiva esto ocurre en la población más joven, en los menores de 45 o 35 años, pero como bien veis se extiende a otras horquillas de edad. Lo importante es, si hemos visto lo que ocurre en nuestro cerebro en una sala de cine, también ver lo que ocurre en nuestro cerebro cuando partimos la atención entre pantallas, porque es el sistema o la estructura audiovisual en la que vivimos hoy, ¿no? La neurociencia cognitiva nos confirma que durante las tareas solapadas el cerebro pone los procesos en espera. Esto quiere decir que cuando miramos la tele y a la vez usamos el móvil, por ejemplo, el cerebro no procesa ambas tareas complejas en paralelo, ¿no? Cambiar de una cosa a otra, ir de un momento a otro, lo que hace es saturar el cerebro. Porque el cerebro trabaja con lo que los científicos llaman el cuello de botella, ¿vale? Que es como una puerta estrecha por la que solo puede pasar una tarea mental importante cada vez, ¿no? Por eso, cuando estamos viendo la tele y consultamos el móvil a la vez, tardamos más en reaccionar, cometemos más errores y entendemos menos lo que vemos o lo que oímos. Por ejemplo, una serie o una película en televisión requiere nuestra atención sostenida y eso está muy vinculado con la memoria, con la interpretación de esos diálogos, de los gestos, de la música a la que nos referíamos ahora, ¿no? Mientras que el móvil lo que está diseñado es para captar nuestra atención emocional y eso lo saben muy bien y lo hacen muy bien los programadores y las grandes tecnológicas, ¿no? Nuestra atención emocional a través de notificaciones, de mensajes, de redes sociales, de recompensas inmediatas porque todo eso activa nuestro sistema límbico, ¿vale? La zona del cerebro que está relacionada con la emoción, con la novedad, con la recompensa, con la consabida dopamina. Es decir, cuando priorizamos estos estímulos de atención emocional, lo que estamos haciendo es compitiendo con poder mantener el foco de atención en la narrativa audiovisual principal, que sería el del aparato de televisión. Y todo eso afecta a tres cuestiones clave. Primero, perdemos información relevante, ¿no? Información sobre diálogos, información sobre relaciones entre personajes, información sobre señales emocionales. De esa forma, nuestro recuerdo se debilita, porque la información no cuaja en nuestra memoria. Y de la misma forma, nuestra comprensión es mucho más superficial. Podemos entender más o menos una escena, pero no la interpretamos en profundidad. En realidad lo que nos pasa no es falta de inteligencia, es sobrecarga cognitiva, ¿vale? El problema no es cambiar de tarea, sino lograr profundizar en una de ellas. El cerebro necesita espacio mental libre para pensar, para interpretar, para reflexionar, para emocionarnos con lo que vemos, ¿no? Cuando vemos una serie y usamos el móvil, no estamos aprovechando mejor el tiempo. Lo que estamos obligando a nuestro cerebro es a competir consigo mismo. Y esto está muy vinculado con tres aspectos. El primero, nuestra capacidad de comprensión e interpretación que se está empobreciendo. Tenemos la atención, la desviamos hacia el móvil, perdemos momentos de sincronía entre esas pistas auditivas y visuales que lo que hacen es soportar la integración semántica, los gestos, las palabras, el habla, ¿no? Que es crucial para la lectura emocional de las escenas. En segundo lugar, eh, el control inhibitorio. He subido un poquito más el volumen, a ver si así tenemos mayor dificultad para ignorar las distracciones. Y esto está muy vinculado con el peor rendimiento en memoria de trabajo. Es decir, retenemos menos información mientras se procesa la otra. Y ojo, porque el control inhibitorio y la memoria de trabajo son dos funciones básicas para poder sujetar, para poder comprender, para poder ahondar en lo que vemos, oímos y elaboramos reflexivamente.
Todo esto, evidentemente, está cambiando las reglas de la narrativa audiovisual. Es decir, no solamente está cambiando dónde vemos o lo que vemos, sino cómo se escriben y se piensan las historias, porque todas o muchas parte de ellas están ligadas al consumo doméstico, al streaming y a ese visionado fragmentado, ¿no? El propio mercado ha reducido la vida en las salas de las películas. Las plataformas producen y estrenan sus propios largometrajes y los cambios son aún mucho más latentes, mucho más rotundos en la ficción y en las series de televisión. Lo primero, y lo observaremos, las narrativas a prueba de distracciones, es decir, cada vez los guiones o gran parte de los guiones están muy enfocados a resistir a la segunda pantalla, al second screen, ¿no? Es decir, los guiones asumen que el espectador no está prestando atención continua, por eso perdemos capacidad para leer una imagen, también para verla, por supuesto, verbalizamos más de lo que antes se sugería, se repiten informaciones clave, se reducen elipsis complejas, se empobrece totalmente la complejidad, la ambigüedad porque de ese modo se intenta garantizar la comprensión mínima ante una atención que es totalmente intermitente. Por eso habréis observado que muchos personajes de las series son muy explicativos y emocionalmente transparentes. Son personajes que cuentan en voz alta lo que hacen o sus motivaciones de modo explícito, los diálogos son muy redundantes con lo que ya estamos viendo, se recurre con frecuencia a narradores en off, y todo para reducir el trabajo interpretativo del espectador, porque no sé si cada vez somos más bobos y más vagos, como ya hay estudios científicos que así lo afirman, pero sí que estamos menos atentos. Todo esto revierte también en un elemento que está muy en boga en los últimos días, que es la estructura episódica con micropicos constantes, ¿vale? Con esta perpetua dispersión en la que vivimos, se incorporan o es necesario incorporar puntos de tensión permanente cada poco. En lugar de una progresión gradual dentro de un episodio, lo que los guionistas hacen es introducir conflictos o estímulos cada pocos. Imaginaos que, no sé, cada 5 o 10 minutos tenemos que lanzar un fuego artificial o hacer sonar dos platillos de una orquesta, ¿no? De esa forma, el ritmo interno del episodio también es distinto, es mucho más rápido. Todo tiene que ser mucho más rápido. La historia se fragmenta en unidades de atención corta, alineadas con ese hábito de visionado doméstico, y las escenas están diseñadas para volver a engancharnos tras una distracción, porque no tenemos atención, la hemos perdido. A lo mejor habéis oído estos días las declaraciones de Matt Damon, que acudía con Ben Affleck a un podcast norteamericano, para hablar del último estreno de su película y hacía hincapié sobre todo esto, ¿no? En cómo plataformas como Netflix aboga por este modelo de forma masiva, ¿no? El cliffhanger y el binge watching, ¿no? La seriedad adictiva. Hasta hace 10, 15 años los episodios se emitían semanalmente. De hecho, pero eso cambió. Las plataformas empezaron a subir temporadas de golpe. Ojo, muchos de nosotros o algunos de los espectadores lo que hacen es esperar a que se estrene toda la temporada para poder dosificar ellos cómo la ven, ¿vale? De esa forma, la pausa entre episodios ha dejado de ser semanal, donde había una serie de días que nos daban para reflexionar, para compartir, para conversar con otros que nos había parecido el capítulo. Las series empezaron a consumirse con ese término, que es el binge watching, el maratón, ¿no? De forma compulsiva. Con ello, el final de un episodio en realidad se convierte siempre en un recurso de continuidad inmediata, ¿vale? La narración se piensa como flujo más que como entrega cerrada. Es decir, se difuminan los cierres clásicos y se prioriza seguir viendo antes que reflexionar. Además, por si esto no fuera poco, las plataformas buscan productos que sean culturalmente exportables, ¿vale? Les interesa la rentabilidad económica sobre todo. Y por eso los productos son comprensibles sin bagajes o sin anclajes locales, ¿no? Con menor complejidad contextual. De la misma forma, se prefieren sistemas narrativos muy, muy básicos. Y cuando digo básico, no digo sencillo, digo simple, porque parece que al espectador de hoy no se le puede demandar mayor profundidad. Unido a todo esto está la reducción del silencio, de la contemplación y del tiempo muerto. En el consumo doméstico, el silencio, si yo me quedo en silencio y hay un problema, se percibe como aburrimiento. Se acelera el montaje, se llenan los vacíos con música, con diálogos, con explicaciones, se incorpora si no un nuevo clima cada poco. Existen, por supuesto, algunas excepciones conscientes o que están fundamentadas, ¿no? Pero como norma general, lo que impera es dejar menor espacio para la interpretación activa del espectador. Después estaría la hibridación de géneros y formatos, que también está muy vinculado con todo lo anterior. Desaparecen los límites claros entre ficción, documental, true crime, reality. La verdad se narra con técnicas de ficción rápida y emocional.
Hay incluso quien ve todo a doble velocidad. Y esto ha llegado a afirmaciones muy rotundas de perfiles de población muy jóvenes que son incapaces de ver un largometraje de 100 minutos, por ejemplo, ¿no? O qué decir de la puesta en escena, donde productoras o directores son consabidos, los ejemplos, han recibido indicaciones de plataformas muy directas, haciéndoles ver, ojo, ese producto está hecho para un público joven que lo va a consumir mayoritariamente a través de un móvil, entonces el uso del primer plano es reiterado, nada de planos generales ni de panorámicas. Es decir, que el lenguaje cinematográfico por antonomasia, el lenguaje audiovisual, la codificación del tipo de planos está perdiéndose y la riqueza de la narrativa se está viendo claramente afectada. A diferencia de lo que acontecía en la conocida como tercera edad de oro de la televisión, que es aquella que comenzó en el cambio de siglo, entre finales del siglo XX y principios del XXI, con estrenos de títulos míticos como The Wire, Los Soprano y todos los que vinieron detrás, la ficción actual lo que prioriza es la legibilidad inmediata, ¿vale? Se sacrifica cualquier complejidad, se busca retener antes que incomodar al espectador, porque se concibe que el público es algo intermitente, distraído y global. Y ojo, porque esto se está haciendo extensible a películas de cine también. Y no es algo ajeno. No es algo ajeno. La crisis de la atención del siglo XXI no es una debilidad personal, ¿vale? Es un síntoma cultural. La aceleración laboral, la precariedad, la disponibilidad permanente que tenemos debido a la exigencia de la tecnología reducen nuestra atención prolongada. Corremos, todos corremos como pollos sin cabeza, ¿no? Se decide, entre comillas, que el espectador no quiere profundidad permanente y se rechazan discursos largos, se prefieren experiencias breves y placenteras, de ahí el éxito del contenido corto, de la fragmentación de programas, del peso del humor, de lo inmediato, de lo anecdótico. Es fácil comprender la de horas y horas de visionados que alcanzan algunos contenidos de redes como TikTok o Instagram, ¿no? Lo importante es mantenernos entretenidos y no dejarnos o que no dejemos de girar la noria, ¿vale? Como hámsters. Esto, ojo, nos lo vaticinaron. Ya nos lo vaticinaron hace tiempo. Pensadores como Pierre Bourdieu, en Sobre la televisión en el año 96, anticipó muchas de las dinámicas actuales. Simplificación del discurso, reducción del tiempo de intervención, un dominio del ritmo sobre el contenido, la subordinación del mensaje a las reglas del medio. ¿Cómo nos suena todo esto, no? Él lo llamaba la violencia simbólica invisible, que era la forma que tenía de obligar a comunicar de un modo cada vez más superficial para no desaparecer del espacio mediático. No fue el único. Gilles Deleuze, en su obra del año 1990, pues escrito sobre las sociedades de control, afirmaba que estamos pasando de las sociedades disciplinarias, aquellas que nos congregaban en escuelas o en fábricas, donde había horarios, turnos, duraciones, ¿no? A sociedades de control, que es en la que estamos ahora, donde el flujo es continuo, donde hay una modulación permanente, donde hay una conexión constante. Antes, antes, la atención era larga, era localizada, era concentrada. Había tiempos y espacios definidos para aprender, para escuchar, para mirar. Ahora no. Ahora la atención es totalmente dispersa. Y el tercer autor que nos vaticinó todo esto fue Guy Debord, que ya sostuvo, ya nos anunció que bajo el capitalismo avanzado, que es donde estamos ahora, toda la cultura se transformaría en mercancía. ¿Vale? Las obras culturales se producen para ser vendidas, no para generar comprensión o transformación. Nos advirtió ya hace tiempo que el espectáculo capturaba la atención para impedir nuestra reflexión crítica. Es decir, cuando mantienes a la población constantemente ocupada, con imágenes, con noticias, con entretenimiento, evitas que piense sobre su propia situación social. La atención dispersa supone una herramienta del poder. Cuanto más fragmentada, menos capacidad tenemos de acción colectiva. Si no tuviéramos bastante con tres grandes nombres que nos lo vaticinaron, entre los muchos que podríamos haber citado, somos conscientes que estudiosos, divulgadores, neurocientíficos, sociólogos, filósofos del momento presente inciden en todo ello. El primero, mi querido Johann Hari, del que ya me habréis oído hablar en más ocasiones. Es un divulgador que en realidad él dice, ojo, no estamos fallando nosotros, estamos viviendo en un entorno que se nos interrumpe sistemáticamente nuestra capacidad de concentrarnos, ¿vale? Las plataformas digitales lo que hacen es competir por retener al usuario el mayor tiempo posible, mediante estímulos continuos, mientras fogonazos de luz, ¿no? Y esa fragmentación cognitiva impide la atención profunda. El estrés crónico y la precariedad reducen nuestra capacidad cerebral de mantener el foco. Y ojo, porque la sobreestimulación audiovisual
abre cada vez más la puerta a los ritmos narrativos acelerados, a esa mal entendida y mal llamada multitarea y al consumo compulsivo. El segundo, Daniel Levitin, un neurocientífico cognitivo. El cerebro humano no está diseñado para la multitarea. Es la gran frase, rotunda frase de un neurocientífico, ¿no? Sobre todo cuando está vinculada a dos procesos claves, a dos tareas complejas como la comprensión narrativa y el pensamiento crítico. Lo que llamamos multitarea es en realidad un cambio de foco que supone un alto coste cognitivo, ¿vale? El consumo audiovisual de clips, de reels, de zapping, de contenido acelerado, lo que entrena es un tipo de atención muy superficial que depende de la novedad y lo que es peor, lo que nos ocasiona en realidad es un aumento de fatiga mental, una reducción de la memoria a largo plazo y una disminución de la comprensión profunda de contenido. Sí, cada vez somos más bobos, rotundamente, ¿vale? El tercero, un sociólogo, Neil Postman, fallecido, alertó sobre una cultura dominada por el entretenimiento donde los mensajes se adaptan al formato y no al contenido. Además lo hizo en un libro tan significativo en su título como Divertirse hasta morir. Sostenía que el medio condiciona el contenido y que las sociedades dominadas por este entretenimiento lo que hacen en realidad es trivializar el pensamiento público. Es decir, que el formato impone la banalidad. Y de forma más reciente, como bueno, vamos a citar a Han, ¿vale? Al filósofo, un reciente premio Princesa de Asturias, que incide tanto en la hiperestimulación y el agotamiento, donde reconoce muy mucho la sociedad en la que vivimos como la caracterizada sobre la abundancia de estímulos, la incapacidad para la contemplación, la fatiga emocional, y él dice que la atención lo que realmente necesita es silencio, lentitud y distancia, elementos cada vez más escasos en el ecosistema audiovisual. ¿Qué hacemos con un espectador que en realidad reacciona pero no reflexiona? ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda como espectadores audiovisuales? Porque no podemos volver atrás, pero sí que podemos reeducar la mirada, ¿vale? La forma de mirar. La atención no ha desaparecido, ha sido reconfigurada por una serie de intereses. Pero la cuestión no es solo qué se produce, sino cómo se consume y en qué contexto, ¿vale? ¿Cómo salvamos la falta de atención y esa pérdida de reflexión permanente que nos está haciendo mucho más manipulables a todos, ¿no? Pues debemos de recuperar la duración como valor cultural, defender la pausa, defender el silencio, reivindicar el derecho al aburrimiento y la lentitud, que son dos elementos claves muy vinculados con la creatividad. Y esto no es una afirmación personal, son afirmaciones de estudios, ¿vale? En cines y series, por ejemplo, acostumbrémonos a aceptar ritmos que no tengan que engancharnos cada 30 segundos, ¿no? Resistámonos un poco a ese consumo compulsivo. Debemos de ver menos, pero ver mejor. Yo creo que la atención profunda es hoy algo totalmente revolucionario. Es un acto casi contracultural. Podemos crear además rituales de recepción, ver cines o series en momentos delicados y buscados, evitando por supuesto la multitarea, el móvil fuera del espacio visionado. Busquemos conversar después, compartirlo, ¿vale? Hay una reflexión social necesaria, no solo hecha desde la soledad absoluta. La reflexión es válida cuando lo compartimos con otros, cuando es algo común. Además, para combatir la banalización de contenidos, ahí lo que tenemos que hacer en primer lugar es no confundir complejidad con oscuridad. El problema no es no tener acceso, sino la simplificación sistemática, la eliminación del conflicto, la eliminación de la ambigüedad, la ambivalencia. Es decir, la clave no creo que sea hacer contenidos difíciles, sino no empobrecidos. Y la banalización suele venir de mensajes cerrados, de moralismos simples, de tramas sin pliegues, ¿no? Aceptemos finales abiertos, personajes moralmente complejos, narrativas que nos agotan en un visionado. ¿Son estas decisiones unipersonales? Pues no, evidentemente no. Eso sería caer en la culpabilización individual y como estamos viendo, esto es una condición estructural, ¿no? Porque además no todos los espectadores tienen el mismo tiempo, no todos los espectadores tienen el mismo capital cultural, ni todos los espectadores tienen las mismas condiciones materiales. Pero la atención se cultiva, lo que no se cultiva es el vacío. Es decir, la responsabilidad es compartida. Nosotros como espectadores, eligiendo, deteniéndonos, reflexionando. Los educadores, enseñando a mirar y analizar. Los creadores, resistiéndose a esa simplificación automática que están demandando algunas dinámicas de producción. Las plataformas, sin alguien ayudar a no reducir todas métricas, ¿no? A la monetización del algoritmo. Y las instituciones, de forma muy clara, a proteger todo lo que se conozca como cultura no rentable.
Es decir, la reflexión, que es lo que nos hace ciudadanos pensantes, libres, democráticos, abiertos, es algo que nos surge espontáneamente. Se aprende a mirar. No se trata de elegir entre entretenimiento o cultura, ¿no? Sino de reconquistar formas de entretenimiento que no nos vacíen como espectadores. Voy a cerrar. Ya decía John Berger, que las diferencias claras estaban entre ver y mirar. Ver es la capacidad física de percibir la luz y las formas, es decir, el registro visual, mientras que mirar es un acto voluntario, deliberado, que exige atención plena, esa que tanto nos falta, ¿no? Esa que nos están robando y nos estamos dejando robar. Una actividad continua que nos sitúa en el mundo y en realidad nos relaciona con él. La mirada, la contemplación está condicionada por nuestro conocimiento, por nuestra cultura, por la historia, por el poder, e implica un proceso de interpretación que, insisto, se nos está robando, donde además debemos preguntarnos qué oculta una imagen, quién la creó y para quién. El guión, el diálogo pueden estar diciendo algo que da una vuelta de giro a lo que estamos viendo o lo está contradiciendo. Pero son esas variantes las que enriquecen nuestra percepción. Estáis viendo, o algunos reconoceréis, un fotograma de una serie de House of Cards, temporada 1, capítulo 9, donde Frank Underwood, Kevin Spacey a la derecha, se cita en la sala del Smithsonian, del museo, junto a Saul Barnes, Kate Mara, a la izquierda, ¿no? Frente además a un cuadro decimonónico de Thomas Hickins que se llamaba Los hermanos Bigling en las carreras, que es en realidad dos remeros, ¿vale? Y lo que acontece en esa secuencia es que el maquiavélico protagonista coacciona de forma maquiavélica, insisto, a la periodista en un encuentro a priori inocente, ¿no? Contemplar un lienzo. Él mismo le explicaba a su compañera el significado de la expresión estar en el mismo barco, frente al cuadro que están viendo, ¿no? Estar ante el mismo barco, decía el personaje, es como transitar una situación desagradable que es igual para un conjunto de iguales, ¿no? La implicación es que si el barco se hunde, señorita Barnes, le decía, todos los pasajeros estarían en problemas. Y volcar significa volcar, pero el riesgo comienza si alguien se inclina. Decía John Berger, nunca vemos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Me gustaría acabar con una imagen que yo creo que es la esperanza. Seamos un poco como ellos. Quienes os observan tienen más de 100 años. Esta foto está tomada en 1925. Son cientos de huérfanos ante una proyección en Washington, en el Ambassador Theater de Washington, como parte además de una fiesta de la Semana de Acción de Gracias patrocinada por el periódico de la ciudad, ¿no? Y asisten a una comedia de Harold Lloyd. Cuando digo que tenemos que ser un poco como ellos, no hablo de la edad, porque eso no podemos hablar atrás, o no podemos recuperar la ingenuidad. Quizá eso no sea posible a estas alturas, pero sí la sorpresa, la curiosidad y prestar atención a dónde y cómo fijamos la mirada. Yo creo que eso sería la reflexión final. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Leo ahora los comentarios, porque tal y como avanzaba antes, la intención era que fuera lo más fluido todo. Angie, no somos multitasking. Alguna vez escuchaba que el estudiar y ver el cerebro se apaga y debe reiniciar la idea. Totalmente. Matt Damon y Ben Affleck, exactamente. Milton, eso hacía mención. Ya lo ha compartido Milton, muchas gracias. Acabas de hablar de silencio y es como eso es lo que necesitamos, tener una pausa para procesar tanta información, en lugar de incomodarnos y confundirlo con el aburrimiento, como bien señalas. Y qué necesario es aburrirnos, Carmen. Jorge Armando, hace poco vi en su primo Morty, no ante esta velocidad y falta de contemplación. Gracias, Jorge. ¿Cómo fomentamos la atención? Espero haber dado algunas sugerencias al final de las diapositivas. Vale, Milton hace hincapié. Vale, en más aspectos. Pan y circo para el pueblo, las nuevas tecnologías y ritmo de consumo nos acostumbran a la inmediatez y perdemos el gusto por darle tiempo. Sí, pero ahí yo creo que todos tenemos también nuestra responsabilidad. Muchas gracias a vosotros por asistir. Insisto, no me quería demorar más tiempo del prometido y espero que, bueno, que las reflexiones os resulten útiles, ¿vale? La grabación se subirá a Creas y será compartida por si en algún momento lo queréis a su vez hacer llegar a alguno más, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí, cuidaos mucho y mirad mucho y mejor, ¿vale? Gracias, gracias.